6 de la mañana, 8 minutos. Saludamos hasta ahora al señor secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Señor secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días. Carlos, buenos días. Un saludo para ti, toda la mesa de la FM y toda la audiencia. Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Esta mañana estamos entendiendo a profundidad el anuncio de la alcaldesa Claudia López de la reapertura de los sectores que aún faltaban por iniciar su reactivación plena. Estamos hablando de los conciertos, las discotecas, eventualmente el fútbol, debido a que las condiciones epidemiológicas podrían dar pie a otro paso hacia la normalización. Señor secretario, empecemos por lo primero. ¿Cómo estamos de COVID en la ciudad? ¿Qué están diciendo las últimas cifras? Pues Luis Carlos, como lo has dicho, esto es una noticia que nos hubiera gustado dar hace mucho tiempo, pero las condiciones de salud pública no lo permitían. Hoy hay tres factores que lo permiten. El primero es la ocupación de unidades de cuidados intensivos, está cercana al 72%. Cualquier nivel por debajo del 75% permite este tipo de actividades. El segundo elemento, Luis Carlos, es el nivel de vacunación, y esto es lo más importante. Yo no me canso de reiterarlo. Realmente lo que nos va a permitir en esta nueva etapa cuidarnos no es quedarnos en casa, sino lograr una máxima vacunación, y tenemos niveles superiores al 70% de vacunación en varias de las etapas, en la primera etapa, en la segunda etapa, es decir, ya en los primeros grupos de vacunación hay un porcentaje alto de vacunación, y el llamado aprovecho para todos los mayores de 30 años que estén vacunándose y que puedan vacunarse en estos días, no dejen de hacerlo. Y el tercer componente es uno que creo, es un indicador que crea el Ministerio de Salud de resiliencia, que se está alcanzando justamente ya a finales de este mes, y por esos tres factores, por esas tres variables, ya para este fin de semana y para el 3 de agosto, que es el primer partido aquí en Bogotá, en el Campín, podrán retomarse este tipo de actividades denominadas eventos masivos y pues discotecas y lugares de baile. Secretario, estamos viendo que en diferentes lugares del mundo la gente como que perdió el impulso inicial de la vacunación, pero por las cifras que le estoy oyendo a usted, eso tal vez no está pasando en Bogotá. Luis Carlos, sí hemos perdido el ritmo de vacunación. Recordemos que hay varias etapas de vacunación. Entonces, los primeros en vacunarse era el personal médico, los mayores de 70 años, y el criterio que estableció el Ministerio de Salud, que son criterios muy razonables, es que cuando se han evacuado las primeras etapas de vacunación y tienen unos niveles altos de cobertura, sumado a ocupación de UCIs y al nivel de resiliencia, podemos reabrir. Pero sí hay que reconocer que hemos perdido el impulso, pero no por falta de vacunas, no por falta de puestos de vacunación. Tenemos amplia cobertura de puestos de vacunación, tenemos disponibilidad plena de vacunas, pero lamentablemente todavía hay personas, por ejemplo, Luis Carlos, mayores de 60 años, que no se han Sí. vacunado, pudiendo vacunarse, y hay que decirlo, la probabilidad de que una persona de las que hoy está en cuidados intensivos no sea vacunada es muy alta, es decir, que habiendo podido cuidar su vida, proteger su vida, de pronto se hubiera contagiado, pero no hubiera tenido un nivel de agravamiento tal y no estaría en cuidados intensivos. Entonces, sin duda alguna, tenemos un compromiso no solo individual de cuidar nuestra vida, sino reconocer y recordar que vacunarnos es también cuidar a los demás. Eso es muy importante. Vacunarnos es también vacunar a los demás. Señor secretario, antes de continuar con los detalles de la apertura y de este último segmento, ¿hay vacunas suficientes en Bogotá? Es que estoy confundido porque veo titulares, escuchamos versiones que dicen que se agotan las vacunas en Bogotá. ¿Eso es cierto? Es que Luis Carlos, recordemos que ahí, lamentablemente, digamos, ha habido como una idea de favorecer una vacuna sobre otra. Yo siempre le digo a la gente, cuando yo llevé a vacunar a mis hijos al centro de vacunación, o cuando nosotros nos vacunamos cuando éramos pequeños, pues uno no preguntaba cuáles son las marcas de la vacuna, uno se vacunaba porque Con lo cualquier que vacuna había, protege sí. la vida. Sí, con lo que había. Entonces, digamos, las discusiones han sido sobre algunas disponibilidades, por ejemplo, de primeras dosis de Pfizer, pero en Bogotá hay disponibilidades de otras vacunas, y hay momentos donde se reduce la disponibilidad de una marca, de una de las posibles vacunas, y hay más de la otra.
pero la recomendación es cualquier vacuna que llegue a su brazo le puede salvar la vida, cualquier vacuna que llegue a su brazo puede ayudarle a que usted contribuya a salvar la vida de otros en Bogotá. Doctor Gómez, con los buenos días, ¿va a haber algún tipo de control de acceso de las personas a estos eventos públicos, al estadio, a los conciertos? Por ejemplo, ¿se les va a exigir que estén vacunados o que se hayan hecho alguna prueba, algún test contra el coronavirus para poder ingresar? William, vamos a tener controles de aforo, particularmente en eventos masivos como va a ser el partido del 3 de agosto que juega Santa Fe contra Nacional. Va a haber un esfuerzo muy grande por la logística de los clubes del Campín para el ingreso, para que en las filas no se generen aglomeraciones, para que además las etapas de ingreso permitan que aquellos que han ido al estadio saben que, por ejemplo, no hay aglomeración en la fila, pero cuando ya va entrando de pronto en la escalera o subiendo para ingresar a las graderías, se generan aglomeraciones, entonces para que se ingresen por etapas. Y alrededor del estadio vamos a tener toma de pruebas y vacunación, pero no va a ser un requisito estar vacunado o tener la prueba para poder ingresar a un evento masivo. El gobierno nacional está evaluando un carnet de vacunación, digamos un pasaporte de vacunación, que nos parece que puede ser una opción interesante, pero eso todavía no lo ha terminado de definir el gobierno nacional. Señor secretario, el tema de los universitarios. Bogotá es la primera ciudad universitaria de Colombia y una de las más importantes de América Latina. Alberga miles de estudiantes universitarios que arrancan su segundo semestre 2021 la primera semana de agosto. ¿Qué va a pasar con los universitarios? Doctor Guiano, las universidades y el sector educativo ya tiene hoy unos protocolos para la presencialidad. Se busca que también tenga aforos controlados y que tenga también unos criterios de bioseguridad, pero este es un sector que ya desde hace algún tiempo pudo retomar actividades y las universidades en Bogotá, cada una ha visto, dependiendo pues de el tipo de facultades, hay unos que tienen, por ejemplo, muchas personas que vienen de fuera de la ciudad para las maestrías, entonces hay algunos cursos que están evaluando retomar en presencialidad parcial, otros que van a seguir en la virtualidad, pero por supuesto, ¿cómo no tener presencialidad en las universidades si ya tenemos incluso la posibilidad epidemiológica y por vacunación de retomar eventos masivos? Así que las posibilidades están, dependerá claro de cada facultad y cada cuerpo académico determinar qué cursos vuelven a presencialidad en este segundo semestre del año. Secretario, me llama la atención de por qué no han decidido o han tomado aún la decisión de exigir el carnet para determinar, digamos, si se entra o no a esos eventos como los partidos de fútbol o los conciertos. ¿No es la mejor manera de incentivar a que la gente se vacune? Tarsi, me alegra mucho escucharte aquí en la FM. Un saludo para ti y muchos éxitos en esta nueva tarea. Sin duda alguna, evaluamos mecanismos de incentivos positivos para que las personas se vacunen. Como le decía Luis Carlos, el gobierno nacional evalúa un pasaporte COVID para los vacunados, que no solo sería para eventos masivos, sino para todo tipo de actividades, que nos parece que es una idea interesante. No quisimos anticiparnos a esta iniciativa que está adelantando el gobierno nacional, que además, insisto, por la cobertura nacional, pues tiene mucho más sentido que se trate de un instrumento nacional que de un instrumento local, distrital, que ese sería básicamente el criterio, digamos. Si existiera un pasaporte COVID, pues ahí estaría el mecanismo para que aquellos que se vacunan puedan ingresar a cierto tipo de actividades, aquellos que no lo hacen, no. Y por lo pronto, mientras esa posibilidad del gobierno nacional avanza, nosotros en lo que sí hemos dispuesto es que en los lugares donde haya eventos masivos, tratar de que sea 2x1, como por ejemplo en el Campín. Entonces, que las personas puedan tomarse la prueba COVID para que descarten cualquier posibilidad o se aíslen en caso tal, o que se vacunen en los puestos de vacunación que vamos a tener en inmediaciones del Estadio del Campín, por ejemplo. 6:18 a.m. Señor secretario de Gobierno de Bogotá, doctor Luis Ernesto Gómez, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Un feliz día para todos.